Cristo viene pronto. Sí, amados, todo se está preparando, todo se está cociendo. El escenario está listo y nosotros debemos estar listos y esperando al Señor. El pueblo de Israel es el reloj profético de Dios. Lo que sucede en Israel o con respecto a Israel tiene un significado profundo y trascendental para todo el mundo. Existen varias señales que indican que Jesús regresará pronto. Señales notables relacionadas con Israel que indican que el Señor viene pronto. Geográficamente, Israel está en el centro de la tierra y por consiguiente ha sido llamado el ombligo de la tierra. Científicamente, de ese pueblo han surgido los sabios más prominentes que ha visto la humanidad. En la antigüedad, por ejemplo, Salomón. En la era moderna, por poner un ejemplo, Albert Einstein. Tecnológicamente, este pueblo ha logrado hacer milagros en la agricultura, en la industria. Políticamente, esta región ha atraído la atención de las grandes potencias en todos los tiempos. Militarmente, Israel ha asombrado al mundo ganando una guerra en 6 días a un enemigo superior. ¿Y qué decir de todas las guerras que el Señor ha dado a Israel en el Antiguo Testamento? Espiritualmente, Israel es el centro de la vida religiosa y espiritual del mundo. Y proféticamente, es el centro de la profecía sagrada en el mundo, pues en torno a Israel giran las grandes profecías bíblicas, y esta región será el escenario de la última guerra. El pueblo de Israel es el reloj profético de Dios. Lo que suceda en Israel o con respecto a Israel, como te decía, tiene un significado importante, trascendental para todo el mundo, para ti y para mí. Hace unos días, el pastor de la Iglesia Cuerpo de Cristo, Miguel Díez, presentaba su último libro, Palabras Proféticas. Libro que ya está disponible en librería Los Olivos. El mal se extiende sobre todo el mundo como una mancha inmensa. Solo quienes vivan por fe en Cristo serán más que vencedores contra él. Apocalipsis capítulo 22, verso 12 dice: «He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último». Si quieres más información de este libro, te invito a que te pongas en contacto conmigo. Te voy a facilitar los contactos de Librería Los Olivos para que puedas adquirir este libro, Palabras Proféticas. En estudios bíblicos anteriores hemos hablado sobre los diferentes enemigos de Israel, ¿verdad? Y seguiremos hablando de naciones o países enemigos de Israel. Hemos hablado de que Gaza será destruida. Hemos hablado de que Damasco, Siria, será un montón de ruinas. Si usted piensa leer o escuchar esta reflexión, es porque probablemente usted esté orando por Israel. Pero al igual que pedimos oración por Israel, también pedimos oración por otros países, con personas inocentes, que por grupos terroristas están perdiendo la vida. Qué bueno que tú y yo seamos puentes para la paz. Quizás usted ahora mismo no conozca lo que la Biblia dice sobre el futuro de otras naciones. Yo tampoco lo conozco, no soy un experto. Pero me gusta leer diferentes libros, Sofonías, Zacarías, Isaías, Jeremías, y hablan de profecías. ¿Qué decir del libro del Apocalipsis? Muchas veces cuando se nos hablan de profecías y se nos habla de Israel, lo primero que pensamos es sobre naciones que se encuentran en guerra con Israel. Y esto es verdad. Por eso en esta pequeña reflexión, yo no tengo la intención de remover toda duda respecto al destino de los enemigos de Israel, ni del tiempo en que Dios va a intervenir con esas naciones. Por el contrario, quiero que esta reflexión sea una pequeña fuente de información, porque nos vamos a apoyar en diferentes
pasajes bíblicos. Cuando las noticias del Medio Oriente le ocasionen curiosidad y quieres saber qué parte podrán jugar ciertas naciones en el plan de Dios, tú puedes estar seguro que esta reflexión, a la luz de la palabra de Dios, va a ser una guía, va a ser una pequeña luz. Por eso te invito a que también aportes tu comentario, pero que sea un comentario que edifique, no que sea un comentario para despotricar, para insultar, como nos ha sucedido en reflexiones anteriores, porque hay de todos lados, hay de todos los bandos. Gente que apoya a Israel, gente que apoya a Palestina y tristemente justifican las muertes de tantos inocentes, por parte de un bando como por parte del otro. A manera de introducción vamos a ver dos pasajes fundamentales. Abdías capítulo 1, verso 15. Porque se acerca el día del Señor sobre todas las naciones. Como tú has hecho, te será hecho. Tus acciones recaerán sobre tu cabeza. Uno cuando lee este versículo, uno se da cuenta que es un versículo que nos promete juicio y castigo sobre todas las naciones. ¿Pero así terminan todas las naciones? Vamos a leer otro versículo diferente a este de Abdías capítulo 1, verso 15. Miqueas capítulo 4, verso 2. Vendrán muchas naciones y dirán, vengan y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y nosotros andemos en sus sendas. ¿Esas, entre comillas, muchas naciones serán incluidas en el castigo para todas las naciones que menciona Abdías capítulo 1, verso 15? Con esta reflexión vamos a analizar cada una de las principales naciones alrededor de Israel y algunas un poco más distantes, pero que tienen un papel muy importante en los eventos que van a venir. Veremos que la Biblia indica 3 destinos muy diferentes para estas naciones. Y esas naciones que vamos a mencionar son el Líbano, Siria, Irak, Jordania, Arabia Saudí, Egipto, Rusia, Ucrania, Turquía, Irán y Libia. A medida que usted lea estos versículos bíblicos citados, podrá tratar de distinguir cada nación según las siguientes categorías. Por eso te invito a que, si tienes unos minutos en tu casa o en cualquier otro lugar, pero que tengas tiempo, te descargues un mapa mundial para que las naciones que mencionemos, esos diferentes países, los puedas ubicar en ese mapa y así tengas más fácil y tengas una perspectiva más amplia de lo que queremos compartirte. Hay naciones que eventualmente tendrán paz con Israel. Hay naciones que van a batallar contra Israel y serán destruidas. Hay naciones que batallarán contra Israel pero finalmente harán la paz. Y hay naciones que serán destruidas por Dios pero no se describe una batalla contra Israel. Esto es bastante interesante y esto lo habla la palabra de Dios. Empezamos por Líbano. Zacarías capítulo 10, versículo 9 y 10. Cuando yo los esparza entre los pueblos, a los israelitas, aún en lejanas tierras, se acordarán de mí, y vivirán con sus hijos y volverán. Los haré volver de la tierra de Egipto, y de Asiria los recogeré. Los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano, hasta que no haya sitio para ellos. Profecía contra Siria. La hemos visto en días anteriores. Isaías capítulo 17, versículo del 1 al 3. Damasco dejará de ser ciudad y vendrá a ser un montón de ruinas. Abandonadas están las ciudades de Aroer. Cada ciudad que te mencione, por ejemplo Aroer, yo te invito a que en ese mapa mundial puedas ubicar, para que te hagas una idea de en qué localización se encuentra. Serán para los rebaños, para que se echen en ellas, y no habrá quien los espante.
Desaparecerá la fortaleza de Efraín y la soberanía de Damasco, y el resto de Aram vendrá a ser como la gloria de los israelitas, declara el Señor de los ejércitos. Amós capítulo 1, versículo 3. Continuamos con profecía sobre Siria. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Damasco y por 4 no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de riero. Por eso enviaré fuego sobre la casa de Hazael, que consumirá los palacios de Ben-Hadad. También romperé el cerrojo de Damasco. Exterminaré al morador del valle de Abén y al que empuña el cetro de Bet-Edén. El pueblo de Aram será desterrado a Kir, dice el Señor. Profecía sobre Irak. Jeremías capítulo 50, versículo 35. Espada contra los caldeos, declara el Señor, y contra los habitantes de Babilonia, contra sus oficiales y sus sabios. Por tanto allí vivirán las fieras del desierto junto con las hienas. También vivirán avestruces en ella. Nunca más será habitada ni poblada por generación y generación. Está hablando de la destrucción de Irak, para siempre. No que se haya destruido y que de nuevo se edifique, no. Nunca más será habitada ni poblada por generación y generación, es decir, que no habrá gente, no habrá generaciones en este país. Y gritó con potente voz: cayó la gran Babilonia. Se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Yo cuando escucho y leo hablar sobre habitación de demonios, por supuesto lo llevo a la parte espiritual. Pero cuando dicen guarida de todo espíritu inmundo, también y demonios, lo primero que me viene a la mente son terroristas. Terroristas con espíritus diabólicos, con espíritus de demonios sobre ellos. Porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad, y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. Y oí otra voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y para que no reciban de sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Pero existe un cuadro muy diferente para el norte de Irak, que era parte de la antigua Siria. Mira lo que dice el profeta Isaías, capítulo 19, verso 24 y 25. Aquel día Israel será un tercero con Egipto y con Asiria, una bendición en medio de la tierra, porque el Señor de los ejércitos lo ha bendecido diciendo: bendito es Egipto mi pueblo, y Asiria obra de mis manos, e Israel mi heredad. Como te hemos compartido en varias ocasiones, las 2 hijas de Lot, al acostarse con su padre, tuvieron 2 hijos, Amón y Moab. Y para situar a estas 2 naciones, Amón y Moab, lo que tienes que hacer es situarte en Jordania. Jeremías capítulo 49, versículo 2. Por tanto vienen días, declara el Señor, en que haré que se oiga el grito de guerra contra Rabá de los amonitas, y será convertida en montón de ruinas, y sus ciudades serán incendiadas. Entonces se apoderará Israel de los que lo poseían, dice el Señor, pero después restauraré el bienestar de los amonitas, declara el Señor. Yo cuando escucho hablar sobre restaurar el bienestar de los amonitas, cuando Dios dice eso, yo lo que pienso es que hay un remanente en Jordania. Habrán cristianos jordanos esparcidos por todo el mundo. Y por eso Dios restaurará el bienestar de los amonitas. Porque dentro de toda esa nación habrán cristianos, habrá un remanente fiel a Dios. El hermano de Amón era Moab. O el amigo de Amón era Moab. O enemigo. Porque últimamente los amigos son enemigos, ¿verdad? ¡Ay de ti, Moab!
ha aparecido el pueblo de Quemos, porque tus hijos han sido tomados en cautiverio y tus hijas en cautividad. Pero restauraré el bienestar de Moab en los postreros días, declara el Señor. Hasta aquí el juicio de Moab. Jeremías capítulo 48, versículo 46 y 47. También en Jordania tenemos Edom. Entonces la casa de Jacob será un fuego, y la casa de José una llama, y hojarasca la casa de Saúl. Los quemarán y los consumirán, y no quedará sobreviviente alguno de la casa de Saúl, porque el Señor ha hablado. Esto lo puedes leer en Abdías capítulo 1, verso 18. Amós capítulo 9, versículo 11 y 12 dice lo siguiente: En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y lo reedificaré como en el tiempo pasado, para que tomen posesión del remanente de Edom y de todas las naciones donde se invoca mi nombre, declara el Señor que hace esto. Arabia Saudita, las naciones de la península arábiga, también hay profecías sobre ellas. Isaías capítulo 21, verso 13. Profecía sobre Arabia. En las espesuras de Arabia pasen la noche caravanas de dedanitas. Traigan agua para el sediento, habitantes de la tierra de Tema. Salgan con pan al encuentro del fugitivo, porque han huido ante las espadas, ante la espada desnuda, ante el arco tensado y ante la violencia de la batalla. Pues así me ha dicho el Señor: en un año, como lo contaría un jornalero, terminará todo el esplendor de Cedar, y del resto del número de los arqueros. Los poderosos de los hijos de Cedar quedarán pocos, porque ha hablado el Señor, Dios de Israel. Profecía sobre Egipto. Isaías capítulo 27, verso 12 y 13. En aquel día el Señor trillará desde la corriente del Éufrates hasta el torrente de Egipto, y ustedes serán recogidos uno a uno, oh israelitas. También en aquel día se tocará una gran trompeta, y los que perecían en la tierra de Asiria y los desterrados en la tierra de Egipto vendrán y adorarán al Señor en el monte santo en Jerusalén. Y la tierra de Judá será terror para Egipto. Todo aquel a quien se la mencione quedará aterrado de ella, a causa del propósito que el Señor de los ejércitos ha determinado contra ellos. Naciones como Rusia, Ucrania, Turquía, Irán y Libia, también los menciona la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 32, verso 26. Mesec, Tubal y toda su multitud están allí. Sus tumbas los rodean, todos ellos incircuncisos. Los mataron a espada por haber infundido su terror en la tierra de los vivientes, y no yacen junto a los héroes caídos de entre los incircuncisos que descendieron al Seol con sus armas de guerra. Ezequiel capítulo 38, versículo 1. Y vino a mí palabra del Señor: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog, de la tierra de Magog, príncipe supremo de Mesec y Tubal. Si tienes acceso a internet, busca en internet Gog, tierra de Magog, Mesec y Tubal. La ubicación de estos países, si no me equivoco, es en la Anatolia. Es en la zona de la India, Asia. Y te darás cuenta que a Gog y a Magog se le representaba como un oso. ¿Qué nación se la considera un oso que despedaza, que desmenuza, que destroza a sus enemigos? Rusia. Te haré dar vuelta y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré con todo tu ejército, caballos y jinetes, todos ellos bien equipados. Una gran compañía con broquel y escudo, todos ellos empuñando espada. Persia, Etiopía y Fut con ellos, todos con escudo y casco. Gomer con todas sus tropas. Bet-Togarmá de las partes remotas del norte con todas sus tropas. Muchos pueblos están contigo. Y tú, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di: así dice el Señor Dios, yo estoy contra ti, Gog, príncipe supremo de Mesec y Tubal. Te haré dar vuelta y te empujaré, te recogeré de las partes remotas del norte y te traeré contra los montes de Israel. Romperé el arco de tu mano izquierda y derribaré las flechas de tu mano derecha.
Sobre los montes de Israel caerás, tú y todas tus tropas y los pueblos que están contigo. Te daré por comida a toda clase de ave de rapiña y a las bestias del campo. Sobre el campo abierto caerás, porque yo soy el que ha hablado, declara el Señor Dios. Enviaré fuego sobre Magog y sobre los que habitan seguros en las costas, y sabrán que yo soy el Señor. ¿Qué significa todo esto? ¿Cómo puede uno clasificar todas estas profecías? Hay muchos eruditos y académicos y expertos que han discutido sobre estos versículos por muchos siglos. Así que yo no voy a intentar ofrecer una respuesta totalmente inequívoca. Es una opinión que ellos tienen. Yo puedo tener mi opinión, tú puedes tener tu opinión. Pero permítame sugerir cómo podemos clasificar estas categorías. ¿Cómo podemos clasificar estas naciones? Naciones que eventualmente tendrán paz con Israel. Líbano, Egipto. Después de un tiempo de conflicto. El norte de Irak, Asiria. Naciones que batallarán contra Israel y serán destruidas. Parte de Jordania, Edom, Turquía, Mesec y Tubal, Irán, Persia, Etiopía, Libia, Ucrania, Alemania, que muchos consideran Ucrania, Alemania como Gomer, Kurdistán, Turquestán, Armenia, que es la famosa Togarma. Según los versículos que acabamos de leer y según la ubicación en el mapa de estos lugares, uno a la luz de la palabra puede ver que son naciones que van a batallar contra Israel y serán destruidas, y lo acabamos de leer. Hay otras que tendrán paz con Israel. Hay naciones que van a batallar contra Israel, pero finalmente harán la paz. Parte de Jordania, Amón y Moab, Egipto. Hay naciones que serán destruidas por Dios. Siria, en este caso hablando de Damasco, Babilonia, los caldeos, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, partes de Irak, Jordania, que es toda la zona de Arabia. A lo mejor tu lista de naciones enemigas de Israel puede ser más extensa. Y de hecho algunas naciones pueden encontrarse en varias a la vez. Sin embargo, ahora tenemos una herramienta que nos va a ayudar a discernir todo lo que está sucediendo, y es la palabra de Dios. El reloj profético es Israel. Las naciones que rodean a Israel parecen estar en más conflicto que nunca, y al momento parece que cualquier cosa podrá suceder. La famosa primavera árabe no ha producido la paz ni democracia. Por eso yo te recomiendo que sigas estudiando la palabra de Dios. Son aguas profundas que nadie comprenderá. Profecías que yo tampoco entiendo. Pero recuerda que la palabra de Dios nos anima a ser sobrios y a que estemos atentos, discerniendo con cuidado los tiempos en que vivimos. Por eso continúe leyendo la palabra de Dios. Sigue orando por Israel, sigue orando por naciones que ahora mismo están en guerra contra Israel. Sé humilde. Seamos humildes en nuestra propia opinión sobre estas cosas. Reconozca que personas de buena intención y gran conocimiento tienen diversas opiniones sobre las profecías, y eso implica que yo podría estar equivocado o que usted podría estar equivocado. Pero no rompamos el vínculo del amor y la paz por causa de estos temas. Esto pasa como el fútbol. Tú puedes hablar con ciertas personas de fútbol, un madridista con un barcelonista, y se llevan tan bien, hay un vínculo de amor y paz, pero no en todo el mundo. Porque hay otras personas del Real Madrid y del Barcelona que no tienen ese vínculo de amor y paz y siempre están discutiendo y siempre están con odio, como aquí en España. La prensa que tenemos, los medios de comunicación, son el verdadero problema de nuestra sociedad. Son los que manipulan, son los que tristemente echan leña al fuego. Son los que tristemente incitan a la violencia. Este es el problema que está viviendo España, los medios de comunicación. La mayoría están comprados, están al servicio de un grupito. Por eso, aunque yo tenga mi opinión sobre estas profecías, tú tendrás la tuya, pero qué bueno que seamos humildes, tengamos la mente abierta
y no rompamos esa relación, ese vínculo de amor y paz. Esto también es importante. Reconozcamos las profecías cuando se cumplan. El judaísmo no dedica tanto esfuerzo que el cristianismo al estudio detallado de las profecías del futuro. La perspectiva judía enfatiza más el intentar reconocer el cumplimiento de la profecía cuando ocurra. Pues hay sabiduría en este punto de vista. Reconozca la profecía cuando se cumpla y, sobre todo, ore por todas esas naciones. Algunas naciones tendrán una relación positiva con Israel en el futuro. La idea de una coalición pacífica forjada por Dios entre esas naciones parece posible y, según vemos en el mundo político y espiritual hoy en día, esa es una razón aún más importante por la que tú y yo debemos orar por ellos. Que no te engañen esas personas que dicen: vaya Dios que tiene Israel, ¿no? Que mata, que asesina. No confundamos los términos, por favor. Esto no es que Dios odia al mundo, Dios está con Israel y está en contra de... No metamos cosas que no son. Dios ama al mundo entero. Dios te ama a ti, Dios me ama a mí. Dios procura reconciliar a todos consigo mismo, pero es una lección que tú y yo tenemos, el amar a Dios. Y hay naciones, Israel, Palestina, incluyendo a todos los terroristas, han decidido vivir alejados de Dios. Y la palabra de Dios habla de castigo a Israel, pero también habla de castigo a otras naciones que se ponen contra Israel. Israel, por supuesto, tendrá su castigo y lo desconocemos. Pero Dios ama al mundo entero y procura reconciliar a todos consigo mismo. Así que tengamos cuidado de que nuestro amor por Israel no nos haga olvidar orar también por otras naciones. Qué bueno que tú y yo estemos estudiando la palabra de Dios, preparados en oración. Prepárate porque Cristo viene pronto. Israel es el reloj profético de Dios. Esta es una realidad. Y el que diga lo contrario se equivoca. Israel tiene un papel importante en los tiempos del fin. Y cada vez que hay un conflicto en o alrededor de Israel, muchos lo ven como una señal de la pronta aproximación del final de los tiempos. Y es verdad. El problema con esto es que podemos cansarnos del conflicto en Israel, tanto que ya no reconoceremos cuándo ocurran los verdaderos eventos proféticos. Y el conflicto en Israel no es necesariamente una señal de los tiempos del fin, pero tenemos que poner nuestra mirada allí, porque Israel es el reloj profético de Dios. Los conflictos en Israel siempre han sido una realidad desde que Israel ha existido como nación. Ya sea que se trate de egipcios, amalecitas, madianitas, moabitas, amonitas, filisteos, asirios, babilonios, persas o romanos. La nación de Israel siempre ha sido perseguida por sus vecinos, y no solo por sus vecinos, sino también por todo el mundo. ¿Por qué pasa esto? Porque va de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, porque Dios tiene un plan especial para la nación de Israel, y Satanás quiere sabotear ese plan. El odio por Israel, satánicamente influenciado por terroristas, por políticos, que dan su apoyo a grupos terroristas, y especialmente por el Dios de Israel, es la razón por la que los vecinos de Israel siempre han querido ver destruida esa nación. Los intentos, por ejemplo, como dice la palabra de Dios, de Sennacherib, rey de Asiria, de Amán, oficial de Persia, de Hitler, líder de la Alemania nazi, o de Ahmadinejad, presidente de Irán, y de otros muchos más que quieren destruir a la nación de Israel, siempre fallarán. Siempre van a fallar. Los perseguidores de Israel vendrán y se irán, pero la persecución permanecerá hasta la segunda venida de Cristo. Y como resultado, el conflicto en Israel no es un indicador confiable para la llegada final de los tiempos, pero nuestra mirada tiene que estar puesta ahí. Habrá un regreso masivo de judíos a la tierra de Israel. Lo dice Ezequiel capítulo 34, lo dice Isaías capítulo 43, lo dice incluso el libro de Deuteronomio capítulo 30, versículo 3.
El anticristo hará un pacto de 7 años de paz con Israel. Isaías capítulo 28, verso 18. Daniel capítulo 9, verso 27. El templo será reconstruido en Jerusalén, como dice Daniel capítulo 9, verso 27. O Apocalipsis capítulo 11, versículo 1. El anticristo romperá su pacto con Israel, lo que resultará en una persecución mundial sobre Israel. De esto habla Ezequiel, habla Zacarías, habla Daniel, habla el libro de Apocalipsis. La palabra de Dios dice que Israel será invadida. Ezequiel capítulo 38 y 39. Y finalmente, Israel reconocerá a Jesús como su Mesías. Israel será regenerado, restaurado, reunificado. Hoy en día hay muchos disturbios en Israel, ¿verdad? Hay muchos grupos terroristas que atacan a Israel. Israel se encuentra perseguido, rodeado por enemigos. Siria, Líbano, Jordania, Arabia Saudí, Irán, Hamás, la Yihad Islámica, Hezbollah. Pero este odio y persecución de Israel es solo un indicio de lo que va a suceder en el final de los tiempos. Las oleadas de persecución, como nos comparten nuestros hermanos queridos de Puertas Abiertas, comenzó cuando Israel fue reconstruido como nación en 1948. Muchos eruditos de las profecías bíblicas creen que la guerra árabe-israelí de los 6 días, en el año 1967, fue el principio del fin. Lo que está ocurriendo ahora en Israel nos indica que el final está cerca. Por supuesto. Jesús mismo lo dijo. Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mateo capítulo 24, versículo 4. Israel tiene un papel importante en los últimos tiempos, y tú y yo tenemos que orar por la nación de Israel. Orad por la paz en Jerusalén, dice la palabra de Dios. Orad también por las naciones enemigas de Israel. Orad por los civiles, por los inocentes. Porque en las guerras, aunque yo no voy a decir que lo que está sucediendo entre Israel y Gaza es una guerra. No, esto no es una guerra. Esto es terrorismo puro y duro. Lo que ha hecho Hamás es terrorismo. Y lo que hace Israel en defensa por esa matanza es atacar. Y tristemente hay daños colaterales. Hay víctimas mortales, inocentes, civiles. Pero esto no es una guerra. Esto no es una guerra, porque en las guerras hay tratados de paz, hay normas que se deben establecer. Y jamás, y lo creamos o no, Israel no cumple esas normas porque hay muertes de inocentes. Hay civiles que fallecen. Y en las guerras siempre a los inocentes se les tiene que mantener a salvo. En días anteriores, Egipto quería hacer un corredor humanitario y jamás los terroristas, que, aunque no te lo digan los medios, fue la fuerza política más votada en el territorio de Gaza. Fueron los más votados los terroristas. Y los terroristas han dicho que no quieren que los civiles salgan de esa franja de Gaza. ¿Por qué? Porque les vale como escudos humanos, porque les interesa tener inocentes. Así cuando Israel ataque, los medios dirán que Israel ha matado a 200 inocentes, han destruido un hospital y resulta que en ese hospital, en el subsuelo, había creación de misiles, de cohetes, y en ese lugar habían terroristas. Pero interesa ver que Israel ha destruido un hospital, que esto es lo que está sucediendo y esto es lo que la prensa española está difundiendo y la prensa internacional. El malo de todo Israel es como decir, me atacan los terroristas y tú, Israel, no puedes hacer nada. Lo mejor es que te niegues, lo mejor, Israel, es que tú desaparezcas. No puedes defenderte. Israel tiene que defenderse después de lo que ha sucedido con la matanza de tantos civiles. Israel se defiende, en caliente seguramente, pero Israel no puede decir, no vamos a atacar a estos terroristas, no, lo sentimos, pero hoy no, o mañana, mejor mañana. No, Israel tiene que atacar. Israel llama por teléfono, avisa, dice que van a destruir un edificio, que tienen 1 o 2 horas para salir todo el mundo de esa zona. La mayoría sale, pero otras no. ¿Por qué? Porque están
bajo el poder de los terroristas de Hamás. Y yo no justifico los ataques de Israel. Yo condeno lo que está haciendo Israel, de atacar y de matar también inocentes. Pero tú y yo tenemos que orar por la paz en Jerusalén, tenemos que orar por Israel, pero también tenemos que orar por los enemigos de Israel. Que el Señor traiga misericordia. Y al ritmo que vamos, a lo mejor mañana tenemos otro conflicto. Entre Israel, por ejemplo, y Siria. Hay profecías. Siria será destruida, será ruinas. Imagínate que Siria hace un ataque a Israel. Israel se enfada y envía una bomba y destruye toda la nación de Siria. La palabra habla de que Damasco no será ciudad, será ruinas. Pues puede suceder eso. Que tú y yo estemos atentos a lo que la palabra de Dios dice, porque en cualquier momento todo se estalla, todo salta por los aires. Estemos preparados. Israel es el reloj profético de Dios y tú y yo tenemos que estar preparados. ¿Estás preparado? Tiempos finales. A orar por Israel, a orar también por las naciones enemigas, por los inocentes, y a orar para que Dios traiga justicia y derribe a esos grupos terroristas.